Bien, la semana anterior ya habíamos determinado ciertos conceptos asociados a lo que son las funciones de varias variables. Entre ellas determinamos lo que era el dominio en las clases anteriores, el concepto de límites y continuidad. Y en el desarrollo que fuimos realizando, se pudo percibir que los conceptos que se vieron en la matemática 1, relacionados al cálculo diferencial, en esencia se aplican de igual manera a funciones de n variables, ¿sí? Habíamos visto que las propiedades de los límites en cuanto a lo que son operaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? También se trasladaba a las funciones de varias variables, la suma, el producto, la división con las respectivas restricciones. Luego pasamos al concepto de la continuidad y también aquí se aplican esas tres premisas fundamentales para determinar cuándo una función, perdón, es continua. Ya extendido ese un sistema a una función de n variables. Debía de cumplirse que la función existe en el punto de análisis, que existe el límite en el punto que estoy analizando, y la tercera es la más importante porque mezcla la existencia de la función con el límite. Recuerden lo que representa cada una de ellas matemáticamente, y cuando se daba esta tercera premisa decíamos que la función es continua en el punto del análisis que estamos realizando. En funciones de dos variables nada más le hicimos aterrizar los conceptos, que es exactamente lo mismo. Sí, algunos ejercicios que desarrollamos para poder ver el concepto, ¿no es cierto? Bien, las propiedades de la continuidad también que se extendían, al igual que en las funciones de una sola variable, se extienden a las funciones de n variables. Si las sumas, si dos funciones son continuas, la suma resta de dos funciones continuas hacen que esta nueva función sea continua, igual que en el producto, cuando multiplico una constante, y obviamente en el caso de la operación de una división con la restricción correspondiente en donde g de x sub 0 debe ser diferente de 0 por la regla matemática de división para 0. ¿Estamos? Bien. Vamos a entrarnos ahora a otro tema muy importante de las funciones de varias variables, y nuevamente vamos a ver que no hay mucha complejidad en la definición, pero tal vez es la interpretación lo que debemos nosotros de entender. Un ratito, solo quiero... Siempre me sale esta parte ya. Aquí. Quería bajar un poquito más, correcto. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya, entonces lo que estaba mencionando, vamos a introducirnos en lo que son el concepto de las derivadas. En este contexto se conoce como las derivadas parciales. Lo que decía, van a darse cuenta ustedes que los principios matemáticos son similares, que hay consideraciones a tener presente y que todo lo que se ha visto en el cálculo diferencial de una sola variable se vuelve a aplicar acá. Ya había mencionado anteriormente que con ciertas nuevas definiciones, tal vez ciertas restricciones, pero todo prácticamente se vuelve a repetir. Bien. La diferenciación de funciones de n variables, al igual que las funciones de una sola variable, trata de analizar cuál es el comportamiento de la salida cuando la entrada tiene variaciones, ¿sí? Pero en el contexto de funciones de dos o más variables, lo que queremos ver es qué sucede cuando una de las variables de entrada sufre ciertas modificaciones en sus valores, mientras las otras se mantienen constantes. Ese es uno de los principios que da a esta definición. Y obviamente lo que se va a utilizar para hacer este análisis es el concepto formal de la derivada, que recuerden que ustedes que esto venía de un límite, ¿sí? Poco aquí estoy recordando lo que se debe haber visto anteriormente. Este era el desarrollo formal de la derivada. Es un límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a cero. Recuerden todo ese análisis que se hizo y esa interpretación geométrica que se le dio, que acá vamos a ver también una gráfica, también sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Bien.
Entonces, la diferenciación de funciones de variables se reduce al caso de una dimensión, ¿sí? Pero ¿bajo qué considerando? Lo que acabo yo de mencionar. Yo quiero analizar qué pasa cuando una de las variables comienza a modificarse, comienza a tener variaciones, mientras las otras se mantienen constantes. Por lo tanto, es este concepto, el límite de una función de variables se reduce a una única dimensión. Y le da este contexto matemático o este concepto de las derivadas parciales. De ahí ese nombre, porque únicamente yo voy a comenzar a analizar variable por variable, ¿sí? Con esta restricción, analizo la variable X, las demás, o la X1 y las demás se me vuelven constantes. Analizo qué pasa en X2 y las demás se me vuelven constantes. De hecho, vamos a ver más adelante en el capítulo este mismo concepto, pero va a cambiar de nombre, porque también vamos a analizar más adelante qué sucede cuando las dos variables o todas las variables comienzan a modificarse al mismo tiempo, ¿sí? Tal vez no en la misma relación, pero eso va a recibir otro contexto, pero está ligado netamente a lo que es la derivación. Bien. Bajo esa idea, apliquemos la formalidad y el concepto que había descrito hace un momento. Bien, si nosotros observamos estas cuatro relaciones que están aquí descritas, o más bien, cuatro formas matemáticas que en esencia son exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquí únicamente lo que tenemos que cambiar es el término. En vez de hablar de un delta de X, hablamos de un H, pero es igualmente el incremental que consideramos dentro de la variación de las variables independientes. ¿Sí? Bien, lo que hemos contextualizado. A ver, un ratito voy a conectar el lápiz. A ver, un ratito, permítanme. Ya. Listo. ¿No es cierto? Si yo parto de una función, perdón, borremos todo. Sí. Y si yo tengo una función z que depende de dos variables, ¿no es cierto? Y lo que nosotros estamos considerando es, en una primera instancia, en estas primeras relaciones de la primera fila, esta y la de acá, es que X va a tener pequeñas variaciones, mientras la variable Y se mantiene constante. Por lo tanto, nuestro análisis se va a centrar únicamente en X, y si yo aplico la definición formal del límite, como tenemos aquí expresado, aquí se puede observar en dónde se está dando la variación. Como digo, H o delta de X es más bien una cuestión de la literatura del autor. Por lo tanto, mi variación aquí únicamente va a ser a lo largo de la variable X, manteniendo Y constante como nosotros podemos observar. Por lo tanto, la aplicación de límites de igual manera. Y lo mismo en mi segundo caso, hago lo contrario. Digo, X va a ser constante en tanto que Y va a tener una variación. Y es la segunda línea que está aquí descrita. Y de esta manera yo aplico desde la formalidad, ¿no es cierto?, el concepto de la derivada. ¿Sí? Si ustedes observan, no hay una nueva relación matemática que me describa la derivación, pues estoy aplicando bajo ciertas condicionantes la evaluación de la derivada, pero obviamente se recibe derivadas parciales, dado cuenta que mi análisis primero lo realizo con la variable X en el caso que estoy considerando y luego le analizo sobre la variable Y. ¿Sí? Si nosotros aplicamos este concepto sobre un ejercicio, ya vamos a ver un poquito de notación matemática, que es lo que van a encontrar en la literatura. Y hay que saberle darle la lectura a lo que se refiere, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la función f de x de y es igual a 3x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Esta es una función de dos variables y se aplicó la formalidad. De hecho,
voy a sacar la derivada con respecto, en este caso lo estoy haciendo con respecto a y, lo cual implica entonces que la variable x, en este caso, x se mantiene constante. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes ven que en el término de y, ¿sí? Se da la variación, porque en x, como podemos observar, se mantiene constante, no hay modificación. Y lo que hago es, obviamente, recuerden que cuando se resolvía problemas aplicando la formalidad, yo tenía que sustituir en y, tenía yo que evaluar esto. F de x, en un caso sería y más delta de y f de x de y. ¿Sí? Y obviamente evaluar f de x de y consiste en sustituir en la variable y este factor, como tenemos aquí. Estoy evaluando f de x y más delta y, por lo tanto en y, en esta parte, le sustituyo por y más delta y, en este otro y lo mismo, menos la función original, porque en realidad es esto, la función que estamos considerando, y luego hago todo el argumento matemático, para luego, al finalizar el desarrollo, ¿no es cierto?, evalúo el límite. Aquí luego simplifico el delta de y, desaparece, y en el momento que hago la evaluación del límite, obtengo la derivada parcial con respecto a y. Esto es notación matemática. En algunos textos, perdón, en algunos textos utilizan el subíndice 1 o 2 para referirse a la primera, a la segunda, de 3 a la tercera variable, etcétera. Así eso es notación matemática. Pero, como podemos observar, en la formalidad, la derivada resultó ser la relación menos 2x más 2y. Nuevamente, que en lo que veíamos de la derivada, yo había hecho la consulta. La derivada, ¿qué me da como resultado? Otra función. Otra función. ¿No es cierto? Cuando hablábamos de las funciones de una sola variable, decíamos que en esencia, si es verdad, esto se conoce como la derivada respecto a la función de la cual estoy evaluando, pero matemáticamente esto es una nueva función que evidentemente depende de la variable x, que tendrá su característica de dominio, rango, ya creo que hemos hablado de ese tema. En el caso de las derivadas parciales, ese concepto también es similar. Lo que yo debo de interpretar es que el resultado de una derivada parcial, como consecuencia, me da una nueva función. Pero esta función, a diferencia de las funciones de una sola variable, esta función de cuántas variables va a depender. Esta nueva función. Esta función de cuántas variables va a depender. De 2. De 2, correcto. Es decir, matemáticamente yo le puedo decir, esta es una nueva variable que depende de las dos. Y esto es muy importante de saberlo interpretar debido al contexto en el que estamos nosotros desarrollando los modelos matemáticos. Así, una de las variables desaparezca, yo debo seguir considerando que la función es de dos variables, ¿sí? ¿Estamos? O sea, eso es una cuestión debido al entorno en el cual yo estoy trabajando. Que luego le dé ciertas interpretaciones de ese resultado es otra cosa, pero en esencia, así una de las variables desaparezca en el proceso de la derivación, ¿sí? ¿Estamos? Al final yo tengo una función de la misma cantidad de variables de la función original. Estamos, tendrán presente eso, porque a veces uno dice, muy bien, desapareció la variable x o la variable y, y le hacen como una función f de x. Y no es que esté mal, pero debemos saber interpretar. ¿Sí? Bien. Al igual que las interpretación geométrica que le dimos a las derivadas de funciones de una sola variable, ¿no es cierto? Bajo el concepto que la derivada era ¿qué cosa? ¿Cuál era la interpretación geométrica de una derivada? La pendiente de la recta tangente. Ya, es la pendiente de una recta tangente en el punto que estoy evaluando. Esa era la interpretación geométrica cuando yo encontraba la derivada en un punto específico, ¿sí? Porque había que saber entender. La derivada como resultado matemático es una función, pero evaluada, ¿sí? Una cosa es que yo tenga
f de x y tenga su respectiva derivada, ¿sí? Pero en el momento que yo evaluaba la derivada en un punto del dominio, lo que yo estoy encontrando, ¿no es cierto?, es la pendiente de la recta tangente en ese punto de evaluación. ¿Sí? Ahora, acá nosotros sabemos, considerando una función z igual a f, y, nosotros sabemos que este tipo de funciones, ¿qué me grafican? Z igual a f de x y y, ¿qué me grafica? ¿Qué me grafica el z igual a f de x de y en el espacio? Una superficie. Una superficie, correcto, ¿no es cierto? Me grafica una superficie. Por lo tanto, recuerden lo que nosotros estamos argumentando es... aquí está un poquito medio feo. Regálame un segundito para ver si puedo cambiar la gráfica porque se me está perdiendo una información. ¿Sí? Se nos grafica una superficie. Perdón un ratito, quiero ver si es que puedo mejorar esta. Quiero que se vea algo. A ver, déjame ver. Quiero ver si se me ve algo un poquito mejor. Quiero ver la gráfica. Si no, esta se me está perdiendo. Ya, esta creo que está mejor. Le voy a dejar la de acá. Bien, nosotros sabemos lo que acabo de indicar, ¿no es cierto? Lo que yo estoy graficando es una superficie a través de la función z igual a f de x, y, ¿sí? Y obviamente, al igual que lo que hice la gráfica hace un momento de las funciones de una sola variable, yo quiero evaluar esa derivada en un punto específico del dominio. Y recuerden que ya tenemos bien claro que una función z f de x de y, que está expresado esto en R3, sin embargo, su dominio está expresado en R2, ¿sí? Y si yo tomo un punto, estamos x sub 0. Por ejemplo, esta es la variación que se da solamente en la variable x. Esta sería la representación. Por lo tanto, si ustedes se alcanzan a ver, aquí hay una flechita en medio amarillo. No sé si se alcanza a ver. Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estamos nosotros considerando? Que x aquí va variando. Aquí es mi análisis en x. Porque si ustedes observan, esta recta consta en y se mantiene constante para cada uno de los puntos que yo estoy aquí analizando. Y obviamente x varía. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, y nuevamente quiero que se imaginen lo siguiente. Recuerden cuando hablábamos de las famosas curvas de nivel. Yo decía, pongamos una manzana sobre la mesa viene a ser mi dominio X de Y, y obviamente yo le puedo ver la manzana porque en Z vendría, a ser la representación de la superficie, ¿no es cierto? Y yo recuerden lo que les había mencionado, voy a tomar un cuchillo y de manera paralela a la mesa le iba cortando y se me generaban las curvas de nivel. Ahora, aquí vamos a aplicar algo muy similar, pero bajo otra perspectiva, bajo otra interpretación. La misma manzana. ¿Estamos? Y lo que yo voy a hacer a continuación es, nuevamente con un cuchillo, le voy a cortar a la manzana, pero ya no de una manera paralela al plano XY, sino perpendicular. ¿Sí? Ahora le voy a cortar hacia la mesa. No sé si se percibe esa acción. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuál es ahora, pero, la condición que voy a cumplir? La condición es, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica de la izquierda, ¿sí? La que le tengo interpuntada, esta de aquí. ¿Sí? Mi corte, ¿no es cierto?, es en esta dirección, pero al cuchillo le voy a mantener paralelo al plano XZ. ¿Sí? ¿Estamos? Eso me está garantizando que que Y va a ser constante, porque ahora, al tener con respecto al plano XZ, Y se va a mantener constante. Ahora, un poquito quiero que le interpreten eso. Y nuevamente,
¿quién me puede decir en el momento que costo la manzana bajo esta consideración, qué es lo que yo voy a ver si costara la manzana? ¿Qué voy a ver? A mitad, el centro. El coste puede ser hecho en cualquier lado, no necesariamente en el centro, puede ser en sesgadito o costar un limón. Recuerden que a veces el limón le costo para sacarle una pequeña tajadita, etc. No le voy a pasar justamente no necesariamente por el centro. Pero ¿qué ustedes percibirían? ¿Se vería o no se vería el filo de la manzana nuevamente? ¿No es cierto? En el momento que hacen el corte van a ver el filo de la manzana y obviamente van a ver la pulpa de la manzana, o sea, lo blanco de la manzana, pero a mí lo que me interesa es ¿qué cosa? Que se vea el filo de la cáscara. ¿Estamos o no? Esa parte. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que yo debo de interpretar con la derivada parcial es algo muy similar a lo que se ve en las funciones de una sola variable. En el momento que yo le evalúo en un punto la derivada, lo que yo voy a obtener es la pendiente de una recta tangente a la superficie, pero es una recta paralela al plano XZ. ¿Lo perciben o no lo perciben? Esa parte. O sea, es de interpretación porque luego volvemos a la misma situación anterior. ¿Qué pasa cuando incremento una variable más a la función? Eso yo ya no lo voy a ver, pero el concepto sigue siendo lo mismo. Yo tengo que suponer que eso es en mi mente como una pendiente, una superficie que no la puedo graficar, claro está. Pero en este caso, si ustedes observan, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá en la gráfica de la derecha, que es con respecto a Y, aquí es lo contrario, ¿no? Aquí decimos X es constante, en tanto que Y es lo que va variando. Y efectivamente es el mismo coste de la misma manzana, pero ahora el coste lo hago paralelo al plano YZ. Y nuevamente, cuando yo evalúo un punto, justamente del dominio XY, lo que voy a tener es una recta, perdón, voy a tener la pendiente de una recta tangente a la superficie en ese punto, pero bueno, nuevamente, como en el caso anterior, esta recta es paralela a YZ. Por lo tanto, ese concepto se sigue manteniendo de la misma forma. Y los principios matemáticos también se deben de analizar acá. Recuerden que cuando yo analizaba la derivada y le decía, ¿qué pasa cuando la derivada era positiva? ¿Qué interpretación de la curva me daba? La disposición de la gráfica. ¿Qué decíamos que cuando la derivada era mayor a 0 en un intervalo? ¿Qué decíamos que era la curva? ¿Cómo era el comportamiento? Creciente. Creciente. Y cuando era negativo, era decreciente. Esas eran las características que yo sacaba de la derivada para poder analizar la gráfica de una función. De igual manera, esas interpretaciones también son muy importantes porque me pueden indicar cuál es el comportamiento del dominio en ciertos puntos de la superficie, o si la superficie, también la entenderíamos, es creciente o decreciente, cómo se va dando ese posicionamiento en cuanto a los valores de salida, porque eso es lo que me define, ¿no es cierto? Este concepto de aquí. Un punto con respecto a otro es mayor o menor. Entonces, obviamente, eso me dice la función crece o decrece. Entonces, estos principios también acá se los va analizando. ¿Sí? No sé si queda clara la interpretación. No sé si me indican o hacemos alguna otra aclaración. ¿Sí? Esto vendría a ser la interpretación en X y Y, que en esencia es lo mismo. Pero obviamente, considerando que en un caso Y es constante, por lo tanto, la pendiente de esa recta tangente que yo trazo en el par ordenado X sub 0 y Y sub 0 del dominio y que está representada en la superficie, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que yo tengo es la pendiente de esa recta que es paralela en el un caso al plano XZ y en el otro lado al plano YZ. Ojo, luego vamos a ver qué sucede cuando
lo que decía hace un momento. Si es verdad, ahorita la derivada parcial la estoy conceptualizando solamente bajo el análisis de una de las variables y las otras las mantengo constantes, pero más adelante vamos a ver qué sucede cuando todas las variables se mueven. Y estas dos rectas van a tener incidencia porque ya van a ver las dos que me forman. ¿Sí? Y vamos a cambiar, vamos a hacer también una interpretación sobre la función z igual a f de x de y para entender el concepto, pero van a darse cuenta que es algo muy similar a lo que vimos en las funciones de una sola variable. Conceptualmente, pero obviamente representado de otra forma. Y vamos a ver la incidencia de estas dos rectas paralelas a los planos respectivos. ¿Qué generan? ¿Qué me forman? Y cómo yo lo interpreto de diferente manera. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Patricio, Alexis, Anabel, Ángel, Brandon, Cristina, Damián, Fabián, Freddy, Gisela, Jason, Jocelyn, Leslie. ¿Qué opinan? ¿Se entiende o no se entiende? Paola. ¿Mandé? No le escuché. Sí, profe, o sea, no me queda muy clara la idea de por qué son variables. A la larga, las dimensiones, como usted pone de ejemplo de manzanos, no cambian. No le entiendo cómo que son variables. Esa partita no le entendí. ¿A qué se refiere? ¿Qué parte? Dígame nomás, no hay O problema. sea, claro, o sea, por ejemplo, la figura de la izquierda, Ya. usted menciona que Y es constante, por lo tanto X y Z son No, variables, me parece. verá, lo que pasa es esto. Hagamos cuenta que esta misma función, para entenderle tal vez mejor así. Digo, y es constante. Por lo tanto, yo podría escribir z es igual a f de x por una constante. ¿De cuántas variables depende z? De una. De una Creo. sola. Estamos, obviamente, k puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, este k podría ser el que está aquí en la gráfica o podría ser este de acá. O podría ser este de acá. Haga la cuenta que son, el K es la manera en la que yo voy haciendo mis tajadas. ¿Sí? Recuerden que una manzana, cuando yo le voy a costar, o sea, le costo de arriba hacia abajo y le voy haciendo tajadas, tac, 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 ¿no es cierto? Entonces, cada tajada se genera un plano. En realidad, aquí yo estoy generando, pues cada coste que hago genero un plano. No sé si esa parte se puede entender. Sí, profe. Entonces, como lo que yo dije hace un momento, yo acabo de mencionar que esta K es constante, esta Y es constante. Pero ¿qué pasa si digo ahora le voy a mover esta Y, le voy a hacer al lado de acá, constante acá? Si ve, X sigue siendo variable, por lo tanto, yo en el momento que le evalúo este punto, le voy a evaluar ahora aquí. Y aquí nuevamente, digo, perdón, disculparán la gráfica. Esta es la pendiente de esa recta tangente que pasa por este punto. Pero ¿qué es lo que hice hace un momento? Se supone que este es un punto ya diferente. Este es un X sub 0 con un valor diferente de Y, pero a Y le he mantenido constante. Y de hecho, si yo me muevo solamente en X, por ejemplo acá, aquí voy a tener otra recta tangente. ¿Sí? Pero ¿qué varía únicamente? X, ya no Y. Ojo, sobre esta curva, la que está aquí representada medio en amarillo, yo sobre esta puedo graficar muchas rectas tangentes. Por ejemplo, en el caso de aquí, ¿cuál fue el parámetro que varíe para el caso de la derecha? ¿X o Y? Solamente Y. Este es un punto. Le voy a colocar de esta manera, constante Y. Aquí es constante Y1, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy generando es a través de este concepto un plano que le corta la manzana porque este vendría a ser la representación y obviamente sobre esa silueta que me genera el coste, esto de aquí, esa es la representación del plano. Es como si estuviera viendo, por ejemplo, si yo le veo la función desde este sentido, en esta dirección, lo que yo realmente estoy graficando es esto. ¿Sí? Diciendo que esto es Y y esto es Z. Estoy mirándole hacia X.
hacia esa dirección. Entonces, obviamente, esta es una función, por ejemplo, para este caso me quedaría z es igual a f de k constante, de x constante, y, por lo tanto, lo que yo estoy graficando son, en el momento que saco la derivada, una relación que me permite obtener todas las pendientes, todas las rectas tangentes para cada uno de esos puntos. Pero un valor determinado de k. Pero si digo ahora movámosle acá, y k le voy a poner ahora acá. ¿Sí? Ahora voy a tener otra curva, no sé, voy a tratar de expresarle aquí. Esa curva va a ser algo así. Y nuevamente sobre ese valor de k que he cambiado, he modificado, porque ahora k va a estar acá. Sí, y nuevamente repito exactamente lo mismo, pero la interpretación es la misma. Yo lo que estoy obteniendo es en el momento de evaluarle, bajo la consideración de que k es constante, que x es constante y evalúo solamente en y, voy a encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto de análisis. ¿Del dominio de qué? De z igual a f de x de y. No sé, Cristian, tal vez allí. Sí, profe, gracias, ya me quedó claro. Sí. Bien, un poquito de lo que es notación matemática, lo que les decía. Aquí, evidentemente, al hablar de derivadas parciales, debemos de acondicionar las relaciones y obviamente la notación es diferente porque también tiene otro concepto. Cuando nosotros representábamos la derivada a través de este operador, ¿sí? De hecho, a este se le conoce como la derivada total. ¿Sí? En tanto que este operador o esta forma se conoce como la derivada parcial, es decir, con cuál estoy derivando la función, y en la notación matemática van a encontrar estas formas. Insisto, mucho ojo con este operador porque este es el que determina la derivada parcial y esta se conoce como también la derivada, pero en esencia es una derivada total, es única, ¿sí? Entonces va a tener un poco hay una relación entre esto y lo de acá cuando se hace ciertas consideraciones matemáticas. Otra notación que frecuentemente se encuentra es esta. El f con el subíndice x es la derivada parcial respecto a x y en otra bibliografía encuentran f de 1, que es la derivada con respecto a la primera variable. Sí, era lo que había mencionado. Cuando yo tengo ya funciones expresadas por enésimas variables, por lo general se utiliza esta relación para poder decir con respecto a la primera variable, con respecto a la segunda variable, con respecto a la tercera variable, con respecto a la enésima variable, ¿sí? En notación matemática, para que lo entiendan, ¿no? Ya esas van a encontrar en la bibliografía y tener presente esa relación. Bien. Ahora, lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Cuando yo hago la derivada parcial con respecto a una de las variables, lo que yo genero matemáticamente como resultado, nuevamente repitiendo, es una nueva variable. Pero es evidente que estas nuevas variables, ¿sí? No son iguales o no necesariamente son iguales. Por lo general no son iguales, porque depende de la ecuación matemática, cómo esté estructurada, construida, pero por lo general no son iguales. ¿Sí? Entonces, cada una me genera una función diferente. Aquí, al igual que en las funciones de una sola variable, yo también puedo aplicar el concepto de la enésima derivada. ¿Sí? Obviamente bajo el concepto de las derivadas parciales, obviamente de orden superior. Bien, y la operación matemática se sigue haciendo en forma de cadena, o sea, no hay nada diferente, o sea, vuelvo a hacer las operaciones, pero sí tengo que contextualizar lo que dije hace un momento. El de f, la derivada parcial de f con respecto a x, al ser una nueva variable, se me genera una función de dos variables, por lo tanto, yo tengo que derivarle con respecto a x y a y. Es un hecho, además, de que si yo tengo una función definida como una x1, una x2, una xn, ¿no es cierto? La primera derivada, porque esto es importante, la primera derivada, ¿sí? ¿Cuántas derivadas parciales va a tener? N derivadas ¿No es parciales. cierto? N derivadas. Yo voy a tener df de x1,
de f de x sub n. Es decir, en la primera derivación que yo haga las derivadas parciales, yo voy a tener n derivadas. Ahora, al ser esto una nueva función, obviamente cuando ya voy al orden enésimo, una cadena de derivadas, obviamente esta derivada con respecto a x1, ¿cuántas derivadas va a tener? El de f a de x1. N igual. N derivadas, correcto. Es decir, yo tengo que sacar la segunda derivada de esto de aquí, pero voy a tener enésimas derivadas. Aquí también se van a generar enésimas derivadas. Es decir, por cada una de estas, tengo enésimas derivadas. Por cada una de estas, enésimas derivadas, porque tengo que derivar con respecto a todas las variables que le pertenecen a la función. Nuevamente, un poquito de notación matemática. En el caso de una función, siempre se visualiza mejor en este contexto para luego generalizarle. Por ejemplo, una derivada de f de x de y, ¿no es cierto? En su primera derivación va a tener df a de x y df a de y, lo que ya habíamos representado. Esto es lo que tenemos aquí expresado. Pero en el momento que sigo sacando una segunda línea, la segunda derivada, este f de x tengo que derivar con respecto a x. Esto es notación matemática, puedo utilizar cualquiera de estas dos notaciones, ¿sí? Son las más generales. Bueno, estas tres, pero estas dos últimas son las más generales. Y aquí es f de x, ¿no es cierto? Me indica es la derivada de x y también la derivada de y. Esto me indica entonces es una función que ha sido derivada dos veces. Así tengo que darle yo la lectura, ¿sí? ¿Y de qué manera? Esto es x con respecto a x, derivado primero con respecto a x y después derivado con respecto a y. En el caso de acá, derivo y y luego respecto a x. Y acá y con respecto a y. Si quiero sacar la tercera derivada, entonces aquí debería de quedar escrito x, ¿no es cierto? O también la otra notación vendría a ser de f de x corresponde a la tercera derivada. Acá me debería de quedar escrito, perdón, aquí me debería de quedar escrito la tercera derivada, pero ¿con respecto a qué? F, x, x, ¿y con respecto a qué tengo que derivar? A y. A y, ¿sí? Este le podría yo expresar también de esta manera. La tercera derivada de x en dos veces y de y, ¿sí? Es notación matemática. Siempre, cuando hablamos de la derivada, y ojo, esto es muy importante, los indicadores o las potencias que estoy aquí considerando deben de coincidir. Si aquí hablamos de la segunda derivada, aquí debe quedar la segunda. Si hablamos acá de la segunda derivada, estas se llaman las derivadas cruzadas, aquí debe de estar x y y, para que multiplicadas yo le entienda que le corresponde a la segunda derivada, como tenemos en el caso de acá. Aquí es la tercera derivada, pero aquí queda 2 y 1 me dan a 3. ¿Sí? Esto es muy importante. Parece que no tuviera importancia, pero más bien es la formalidad en cuanto yo debo de expresar las derivaciones. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, eso implica que acá también yo debería de derivarle con respecto a x. ¿Sí? Sería, perdón, aquí estoy haciéndole mal. Para entenderle bien. A ver, un ratito. A ver, un ratito aquí. Insisto, esta es notación matemática. Aquí me quedaría f, x, x, para seguir la cadena. Aquí debería ser f, x, y, y. Acá me va a quedar, no me va a alcanzar espacio, y, x, x. Y la otra es f de y, x, y. Acá me va a quedar f de y, x. Y la tercera, y la otra es f de y, ¿sí? De acuerdo al número de variables que yo tenga de la función original, las derivadas de orden superior se tienen que repetir en su mismo número, cada una de ellas, ¿sí? Aquí hablamos que era una función de dos variables, su primera línea, esta es la primera derivada,
Si ven que tenemos dos resultados, en la segunda línea que corresponde a la segunda derivada tenemos 4 resultados, 1, 2, 3, 4. En la tercera derivada, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, más o menos tenemos una relación que está acorde al número de las variables, dependiendo en el orden que yo quiera encontrar en cuanto a la derivada. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, tener presente. En el momento que me pide algún problema, una función compuesta de 4 variables, y me pide encontrar la tercera derivada. Entonces, mucho cuidado en eso de cómo tendría yo que seguir mi camino. De hecho, alguien me dice, yo quiero encontrar cuál es esta derivada de acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi camino? Tendría que derivar con respecto a y, luego derivar con respecto a x, y luego derivar con respecto a y otra vez. ¿Sí? Hay algunos problemas en la literatura que un poquito para tener la práctica y la destreza piden que se resuelvan los problemas así. Encuentre la derivada f de x de y de z, no sé, cualquier problema. Entonces, yo puedo hacer mi camino, cómo tengo que ir derivando, cómo tengo que ir dando la lectura a la relación. ¿Sí? De hecho, aquí nuevamente reitero, se aplican todas las reglas de la derivación. En eso no vamos a ahondar mucho, dado cuenta que esto es lo que ustedes ya manejan respecto a lo del año anterior. Lo que sí es la notación que debemos de considerar, eso les pido de favor. Yo me fijo mucho en el momento de las evaluaciones, un uso adecuado de la notación matemática. ¿Sí? Saber diferenciar, porque esa es una lectura que uno le da. Si a mí me colocan d a dx, ¿sí? que en interpretación no es lo mismo, ¿sí? Para mí esta es una derivada total, esta es una derivada parcial, las notaciones que debemos considerar. ¿No es cierto? Veamos aquí cómo podríamos resolver aplicando estos conceptos. Por ejemplo, en la primera encontremos las primeras derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, haciendo ya el uso de las reglas, no de la formalidad, ¿sí? Podría ser mediante la aplicación del límite, pero nosotros ya sabemos cuáles son las reglas de la derivación. A ver, le voy a colocar una pizarrita. ¿Qué pasó? ¿Listo? Me parece que la función era w igual a x al cuadrado, tangente de z y era. X al cuadrado. A ver. Ya, un ratito, ya les me dice que esto es igual a z, dice que es x al cuadrado, tangente de xy. ¿Sí? Si me pide el problema, resolver esto, ¿no es cierto? Pues notación matemática, yo le puedo escribir z con respecto a x, estoy hablando que es la derivada con respecto a x, y aplico todas las reglas. Entonces aquí lo que voy a tener es igual la regla del producto de dos funciones, teniendo presente que y es constante. Y ojo, esto es muy importante, la interpretación de la otra variable como constante, porque debe de ser tratada como constante. Y recuerden que la derivada de las constantes, ¿a qué es igual? A cero. Tendrán presente eso, pero cuando son sumas y restas, no en productos, porque ahí suelen confundirse. ¿Cuál sería la derivada parcial? Sería 2x, tangente de x, de y, perdón, no es por, aquí es por, no es coma, más x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de xy por Y. ¿no es cierto? Regla de la cadena, no hay dónde perderse. Sí, por eso digo, no se confundirán. En vez de, yo tendría que imaginarme, en vez de y está allí el 4, el 5, el -10, no sé, pero es una constante, pero debe de ser tratada como una constante. Por lo tanto, la derivada parcial de x viene a ser esta relación. No sé si aquí puedo simplificar algo, me parece que no lo creo. Tal vez ordenarle para que sea un poquito más elegante. Déjeme ver, no creo que se pueda hacer nada más. Simplificar tampoco. Tangente de xy
más x al cuadrado y secante al cuadrado de xy, ¿sí? Y lo mismo hago con ahora la derivada parcial con respecto a y, ¿no es cierto? En este caso, la única incógnita es y porque x y x son constantes, entonces aquí me va a quedar x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Es secante al cuadrado de xy, y en este caso por X. por x. Reordenando la relación, me queda x al cubo secante al cuadrado de xy, ¿sí? Estas son las primeras derivadas, entendidas estas como nuevas funciones. ¿Sí? Y de las cuales, si yo quiero sacar una siguiente derivada, ¿no es cierto? Lo puedo hacer. ¿Estamos? En eso no hay ningún problema. Le podría sacar la segunda derivada, pero ojo, por cada una de estas, yo tengo que sacar la que le corresponde. Es decir, aquí tengo que sacar la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada cruzado xy. Acá también vendría a ser la segunda derivada yx y la segunda derivada y de y. ¿Sí? Hagamos estas operaciones y quiero que me den los resultados. Saquemos la segunda derivada, por favor. ¿Sí? Las cuatro derivadas, para que me pasen el dato. Por favor, si hacen para ver cómo lo entienden. Bueno, ayúdenme con las segundas derivadas. A ver, ¿alguien ya le sacó? Z, la segunda derivada con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente, profe. Cosecante por tangente. Secante por tangente. Secante por tangente, gracias.
¿Esto qué sería? Secante al cuadrado por tangente de XY. ¿Ya? Tan, 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 tan. Y pues Y al cuadrado. Eso es pues Y al cuadrado. Tan, tan, tan. Ya, si no estoy mal. Sería XY. La misma función. Aquí vamos a tener esto igual a secante al cuadrado. Y- perdón, estoy haciendo mal. Y más sería en este caso, sería realmente 2x al cubo y secante por secante de secante me quedaría secante al cuadrado de xy tangente de xy. Vamos a ver. Z de yx me queda perdón, sería x al cubo, sería seguro que la derivada de secante me dijeron que era secante por tangente. Queda la duda. Déjeme ver. No sabré. Coseno. Un cero. Ya, sí, tiene razón, pero aquí se me está escapando algún factor. X al cuadrado, ya. Aquí está. Sería 3 x al cuadrado, secante al cuadrado, simplificando, esto es lo que me faltó, más 2x al cubo, y secante al cuadrado, secante al cuadrado, xy por tangente xy. Listo. Esta es lo que quiero hacer, sería 3 más, en este caso viene a ser al cuadrado xy por tangente de xy, correcto. Y la última z de y vendría a ser igual, en este caso, a x a la cuarta, el 2 acá adelante, 2, secante de xy por esto al cuadrado por tangente de x y y. A ver, no sé si alguien le sacó ya los resultados. ¿Alguien le sacó los resultados? Profe, en la derivada en el segundo término de la derivada de z de xx o la segunda derivada de x con respecto a x, la primera, Y ahí está. en el segundo término no falta un y. Déjenme ver, puede ser. A ver, vamos a ver aquí el ZX. Sí, gracias. Aquí me falta 2y sería aquí, ¿no es cierto? Gracias. La regla de la cadena. Es decir, me debería de quedar... Ah, no. A ver, En el segundo término. a ver, déjenme. Aquí está bien el 2. Sí. Aquí, 2 tangente. Aquí me dice, ¿no?
Vamos a ver. Sí. Sí, aquí, correcto. Sí, aquí me falta el Y. 2xy secante al cuadrado. Estos dos les puedo sumar al final para simplificar la relación. Vamos a ver si es que aquí sí estoy bien, ¿no es cierto? Estos dos. Sí, sí, Aquí sí. sí estoy bien. Saco el y al cuadrado, secante, ya, correcto. En el segundo, en xy en el cruzado, me queda 3x al cuadrado secante al cuadrado xy más 2x al cubo y. Evidentemente acá me va a faltar eso. Aquí me va a faltar eso. Aquí me va a faltar un y. Por la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces x al cubo y secante al cuadrado xy, tangente de xy. Y zx es 3x al cuadrado secante al cuadrado xy más 2x al cubo y secante al cuadrado xy, tangente xy. Y la última, si no me he equivocado, sería x a la cuarta, dos veces x a la cuarta. Obviamente sería secante al cuadrado de xy, pues tangente de xy. No sé si tal vez allí sacaron algo diferente, tal vez de pronto por ahí también me pude haber equivocado. ¿Sí? No sé si le sacaron esos resultados. ¿Alguien le sacó algo diferente? No sé si me dan chequeando. En el primer término, en la primera derivada de zxx, me falta sumar el segundo y el tercer término que sí es factible. Ahí me quedaría 4xy secante al cuadrado de xy más tal lo que le sigue. No sé si le sacaron el resto, no sé si lo desarrollaron, por favor, no sé si me indica. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿No está claro? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, solamente una pregunta. ¿Cómo es la lectura allí, en este caso? ¿Derivada de x respecto a x, por ejemplo? ¿La derivada de x respecto a y? Sí, o sea, a ver, la primera lectura se entendería que es todas son segundas derivadas, ojo, todas son segundas derivadas, pero obviamente esta es la derivada, la segunda derivada con respecto a x, esta es la segunda derivada cruzada xy, esta es la segunda derivada yx y esta es la segunda derivada con respecto a y, ¿sí? Sino más bien lo que decía yo, esta notación matemática, ¿cómo le entiendo yo? ¿Sí? Para poder, por ejemplo, desarrollar un procedimiento. ¿Qué me está diciendo esta? Esta es la tercera derivada con respecto a x. Entonces yo tengo que derivar la primera derivada con respecto a x. Esa misma función con respecto a x. Y ese resultado de esa misma función otra vez con respecto a x. ¿Sí? Es lo que hicimos aquí, por ejemplo. Esta es la primera derivada. Su resultado fue esto. Muy bien, con esto le derivo otra vez y esto me va a dar un nuevo resultado. Y si saco la tercera derivada, a esta tengo que derivarle nuevamente con respecto a x. ¿Sí? Esto a veces me sirve para que me dé una ruta de derivación. Vuelvo a repetir, en algún ejemplo me dice saquen la cuarta derivada de y. Yo no tengo que sacar todas las derivadas, toda esa pirámide que se podría generar. Pero si me dice saque la cuarta derivada, lo que yo hago es, muy bien, derivo una vez con respecto a y, otra vez ese resultado con respecto a y, ese resultado con respecto a y, y ese último resultado respecto a y, y saco la cuarta derivada. ¿Sí? Ya, gracias. Profe. Lo que me pide el problema, pero si me dice el problema, saque todas las cuartas derivadas, chuta, voy a tener la bola de términos, ¿no? O sea, se hace largo por eso, pero a veces es lo que se quiere es, cuando se pide algo muy específico, es que sepamos darle la lectura. No sé si alguien sacó algo diferente. ¿Sacaron todos esos resultados? ¿Alguna duda, por favor? Vuelvo a reiterar. En esencia, aquí no hay nada nuevo. Estoy aplicando todas las reglas de la derivación. Si ustedes me dicen, oiga, profe, ¿hay algo nuevo aquí? No, no lo hay. Solo es conceptual de cómo debo de dar el tratamiento bajo esta definición de la derivada parcial. Sí, y obviamente lo que yo podría indicar es que entre las únicas modificaciones es el uso de la notación matemática que tenemos aquí detallada. ¿Sí? ¿Cómo debo de darle lectura a esa notación? ¿Qué me pide un problema? ¿Alguien sacó algo diferente?
¿Alguien observa algo en los resultados? Porque hay algo muy importante que también vamos a ver más adelante. Un teorema muy, muy interesante que ayuda a resolver ciertos tipos de problemas. No observaron nada. Profe, disculpe, yo tengo una pequeña consulta. En la primera derivada que nosotros sacamos, bueno, perdón, en la segunda que nosotros sacamos con respecto a x, la derivada interna de secante al cuadrado, ¿no vendría a ser secante de x por tangente de x? No, a ver, usted me dice secante al cuadrado. Le voy a hacer solamente con secante de x, porque es una de las variables. Aquí por la regla baja la potencia. Y a continuación hago la derivada de la secante. Y la derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Por eso es que aquí me queda al cuadrado después. ¿Sí? No era así. Primero yo tengo que sacar la derivada y la que baja es el 2. 2 de secante de x por la derivada. Aquí es regla de la cadena. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí está claro, pero Paola? Sí, y profe, me queda otra duda, pero ahí no faltaría hacer la derivada interna porque dice tangente, paréntesis x por y. Pero ¿cuál es la derivada en el caso de x, cuál es la derivada de x? Si es que hago aquí esta parte, tal vez a ver, déjenme ver. A ver, ¿en cuál situación, pero? Dígame la relación. Profe, no sé, es que no me queda muy claro. No sé si por favor podría repetir de nuevo el procedimiento de No hay secante problema. cuadrado. Ayúdenme con las primeras derivadas. Sí, le voy a hacer acá. ¿Cuál era el resultado de las primeras derivadas? Ya denme la final. Z de x. Es Tangente de 2x. 2x por tangente de xy ¿Ya? más x cuadrado por y secante cuadrado de xy. ¿Nada más? Nada más. Ya. La primera derivada. Ya, esta es la primera derivada. Hagamos con las dos derivadas. Las segundas derivadas con la variable propia en x y con la variable cruzada. Entonces voy a hacerle z de xy. Y Darío, no sé, tal vez eso le aclare un poquito lo que me estaba consultando. Perdón, le voy a hacer primero con x, con la misma variable, ¿no es cierto? Es la segunda derivada con respecto a x. Entonces, nuevamente el mismo concepto. Y es constante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? La derivada de 2 de x tangente de y, este es un producto de dos funciones, me quedaría 2 tangente de xy, de pronto ahí corrijo algún error que se haya dado anteriormente, más sería, ¿no es cierto? Sería en este caso 2x. ¿Cuál es la derivada de la tangente x de y? Es secante al cuadrado xy, y por la regla de la cadena, la derivada del argumento vendría a ser por y, ¿no es cierto? Recién he sacado esta derivada, hasta aquí. Más, me voy ahora al otro término. Nuevamente aquí hay un producto de funciones, las y son constantes, aquí me va a quedar 2xy, ¿no es cierto? Por secante al cuadrado de xy, más, ahora voy a derivar la secante al cuadrado de x de y, pero recuerden cuál era la regla. Secante al cuadrado de x de y, ¿es o no es una función con posición? Sí, Sí, Sí es. sería u al cuadrado. entonces tengo que aplicar las propiedades de las derivadas perdón, de lo que es la regla de la cadena. Entonces aquí me queda x al cuadrado y, ¿no es cierto? Por, ¿cuál es la derivada de la secante al cuadrado? Baja el 2 secante xy por la derivada de la secante, que en este caso dice que es igual a secante de xy por la tangente de xy. Tal vez ahí, Paola, esta es la derivada de la secante. Y esto de aquí es la derivada de secante elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí está aplicada la regla de la cadena. Tal vez ahí se ve. Yo, profe, sí, muchísimas gracias.
Y obviamente ya aquí le voy a hacer la corrección, ¿no es cierto? Para simplificar la relación, me quedaría 2 tangente de xy más este 2xy más este 2xy, me queda 4xy secante al cuadrado de xy más, vamos a ver si aquí reordenándole, x al cuadrado y, perdón, aquí sería este 2, secante al cuadrado de x, tangente, secante al cuadrado, secante xy, tangente xy, ¿sí? Un ratito, aquí no me gusta cómo quedó. Ya le veo, alguien me está consultando algo, ya le veo, por favor. ¿Sí? Por tangente xy, ¿sí? El z de y, ya, listo, ya le hago, Darío, solo déjenme ver nuevamente. Ya. Este vendría a ser zxx, ya condensado, ¿no es cierto? A ver, un ratito. Listo. A ver, Darío, dígame cuál es, o alguien me ayude, cuál era el z de y, por favor. ¿Cuál era el z de y? La primera derivada parcial con respecto a y. X al cubo X al cubo. por secante cuadrado de XY. Ya. Era solo eso, ¿no es cierto? Profe. Aquí si le saco el z de y, recuerden, x al cubo y este x son constantes. Por lo tanto, este x al cubo no le hago nada. ¿Cuál es la derivada de secante al cuadrado de xy? Porque es con respecto a la variable y. Es 2 secante xy por la derivada de la secante, es regla de la cadena, nuevamente secante de xy tangente xy, y por la regla de la cadena tengo que derivarlo de adentro, por x, porque x es constante. Darío, no sé, tal vez ahí sí se ve. Darío, no sé, tal vez allí se aclara. A ver, déjenme un ratito aquí. Ok, listo. Bueno, acá me faltaba hacer la derivada cruzada, pero no le veo cuál sería el inconveniente aquí, ¿no? Es decir, aquí me falta hacer la derivada cruzada de z, x y y, partiendo de acá. Y obviamente aquí me quedaría 2x al cuadrado, si no es, por este x va a salir porque estoy derivando con respecto a y, sería secante al cuadrado de xy, más, en el caso de acá, me va a quedar, aquí es un producto de y secante al cuadrado de xy, aquí es un producto. Entonces aquí me debería de quedar x al cuadrado por secante al cuadrado xy, más, de pronto aquí es donde me equivoqué anteriormente, puede ser. No, estoy bien. Entonces, y ahora la derivada de esto me va a quedar 2x al cuadrado, perdón, x al cubo aquí, y, un poquito yo y algunas operaciones las estoy haciendo aquí, espero no equivocarme. Entonces, x al cubo, ¿no es cierto? De secante, ya me va a quedar xy, tangente x, y estoy haciendo ya aquí algunas simplificaciones, porque acá también tengo que aplicar la regla de la cadena, me va a quedar algo muy similar a lo de acá arriba, o sea, porque es eso. Luego agrupo estos dos de aquí, tengo chequeando si me parece que le saqué algo diferente en el, no, sí está creo lo mismo. Está bien. Sí, dígame. No, que sí está bien el resultado, digo. Gracias. Sí. Ya. Ahí está. ¿Estamos?
Entonces, eso es el procedimiento, vuelvo a reiterar, o sea, aquí es donde generalmente se confunde, he visto que se confunden. En el momento que Profe, a una de las variables como constantes, aquí es donde suelen cometer esos errores. profe, una pregunta. Dígame, Patricio. En z de x, cuando derivamos secante al cuadrado de x, ¿no deberíamos hacerle regla de la cadena de nuevo en secante de xy? ¿En cuál término? Porque y le tratamos como una constante, ¿verdad? Y como tenemos secante de xy, Puede tendría ser, que a ver, ser déjeme ver, ¿en cuál término? En en este, el último, prof. acá, Sí. Ahí sería 2y secante de xy por tangente de xy. y por Y. Y por y, claro. Ya tiene, Porque y es una constante. tiene razón, muchas gracias. Sí, esos son los errores a veces que se me escapan. Aquí sería Y al cuadrado, entonces. ¿Estoy bien? Debería ser Y al cuadrado aquí. Sí, sería y al cuadrado, sí. Ya, gracias, Patricio. Sí, tienes razón. Sí, en eso también a mí se me escapó, tal vez. Vamos a ver. Sería X al cuadrado, Y al cuadrado. Déjenme ver, 2XY. Secante al cuadrado. Dije, eso es X al cuadrado. Tienes razón. Sí, es Y al cuadrado. Gracias por la corrección. Aquí es Y al cuadrado, ¿no? Porque es regla de la cadena. Derivé secante y obviamente me faltaba derivar el argumento que era XY. Por lo tanto, me va a quedar el Y. Con este Y inicial, Y al cuadrado. Sí, tiene toda la razón. Aquí es Y al cuadrado. Sí, gracias. Está bien la corrección. Me parece, no sé si anteriormente sí lo puse. Me parece que sí, anteriormente sí le había colocado. Aquí está, Y al cuadrado. Ahora se me escapó. Sí le había colocado anteriormente. Ya. Bien, entonces eso era lo que estaba yo mencionando hace un momento. Por lo general, el error que se comete es justamente algo que también estoy olvidándome, ¿no es cierto? De considerar esas constantes a las otras variables. Entonces, tengan mucho cuidado en eso, ser un poquito más meticulosos, ¿no es cierto? Como digo, parecería un shampoo, pero en realidad no es nada complejo, porque vuelvo a reiterar, lo que hemos cambiado es notación, y ahí las reglas siguen siendo la misma bajo los considerandos que estamos argumentando. ¿Sí? Para determinar lo que hemos conceptuado como las derivadas parciales. ¿Sí? Preguntas, dudas, ¿queda claro, no queda claro? ¿Alguna inquietud adicional? ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna duda que tal vez quieran que se aclare para antes de... Profe, ¿podría hacer el segundo ejercicio, por favor? Ya, segundo ejercicio. Ok, vamos a ver. Y de z, x al cuadrado, y sobre z. Déjenme ver, a ver, pongamos ahí una pizarra. A ver. Pongamos una pizarra. Ya. Me decía que yo tengo una función g de x, de y, de z, era igual ¿a qué era igual? Ya se me olvidó. Déjenme ver, a x al cuadrado y sobre z. A x al cuadrado a la y sobre z. Bien. Saquemos, o voy a sacar todas las primeras derivadas. ¿Sí? Y luego voy a sacar esta derivada. ¿Qué derivada sería esta? ¿Qué orden sería? El gx de y de z. ¿Qué derivada sería? ¿Qué orden de derivada? Segunda. ¿Cuántas variables están allí? 3. De ¿Qué 3. derivada sería? ¿La tercera? La tercera derivada, correcto.
La tercera derivada. Si ven, el número de variables que yo coloco en la notación me indica el número de derivadas que yo debo de considerar. Le voy a colocar acá. G de X, de Y, de Z. Ahora, para llegar a G de Y de Z, ¿cuál sería mi camino? Para llegar a esto, yo debería primero que derivar con respecto a X, que ya lo voy a hacer acá. Luego, ¿qué tengo que derivar? Con respecto a Y, y la segunda derivada, y luego para obtener el resultado que me pide, tengo que derivar con respecto a Z, ¿sí? Ese sería el camino a seguir. Lo que yo decía hace un momento, para llegar a esta relación de aquí, si me planteara algún problema, yo no tengo que hacer todas las derivadas, sino lo que me pide y tengo que construir el camino, ¿sí? Partamos con estas de manera inicial, ¿no es cierto? Entonces yo digo, tengo que sacar la derivada con respecto a X, que vendría a ser 2X, A, Y sobre Z. ¿No es cierto? No hay nada más donde perderse allí. ¿Cuál es la derivada con respecto a Y? Sería X al cuadrado, ¿no es cierto? Por exponencial de Y a la Z. Pero ¿cómo se resolvía estas exponenciales? Por 1 sobre Z quedaría, profe. ¿No es cierto? Dado cuenta que Z es una constante. Y obviamente la G de Z vendría a ser, en este caso, si no estoy mal y no me falla la memoria, menos X al cuadrado, Y, E a la Y sobre Z, si no estoy mal. ¿Sí? Esto me quedaría escrito, le voy a reordenar esto aquí mismo. Sobre, en el caso de acá, vendría a ser Z. ¿Sí? Estas vendrían a ser las tres derivadas. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Alguna duda en esas derivadas que tenga? Profe, Dígame, María Milene. disculpe, en la tercera derivada, no aplicamos la regla cadena y sería sobre z, no quedaría sobre z al cuadrado, porque es y sobre menos y sobre z al Sí, cuadrado. profe. No. ¿Cuál es la derivada de a la menos x? ¿Cuál es la derivada de a la Menos y a la- Eso no es eso. Ah, perdón, estoy haciéndole. Déjense. Pero no hay ningún, Estoy profe, haciéndole signo mal. negativo. Tienen Por toda eso el signo negativo solo se claro, tienen obtiene de la, de la derivada Sí, sí, tienen toda la razón. de la aplicada de la cadena. Yo estoy haciendo mal, tienen toda la razón. Perdón. Aquí yo me estoy chumando. Yo solita me estoy chumando. Le puse un signo negativo que no corresponde. Ya, aquí ¿cuál debería ser la derivada? La derivada debería ser x al cuadrado, ¿no es cierto? X al cuadrado. Se debería de ser y. A ver, déjenme ver, sería e a la, voy a hacerle como corresponde, porque estoy equivocándome yo, por la derivada de lo de aquí arriba. ¿Y cuál sería la derivada de la división? En este caso, si no estoy mal, un ratito, a ver, déjenme ver, borrémosle. ¿Cuál sería esta derivada de acá? Sería Sobre z al cuadrado. y sobre z al cuadrado, gracias. Negativo, pero si no estoy mal. Sí, profe, negativo. Gracias, ahí me equivoqué, yo me chumé porque le puse un signo, le quise subir el z arriba con signo negativo, pero eso es a la potencia. Entonces aquí me va a quedar x al cuadrado, y sobre negativo acá adelante, z al cuadrado, gracias, ahí yo me equivoqué, e a la y de z. Ese sería, ¿no es cierto? El resultado. ¿Estoy bien allí? Sí, Sí, profe. profe. Ese sería el resultado. Listo, entonces aquí tengo mis primeras derivadas. Lo que yo decía, si quiero encontrar esto, ¿no es cierto? A veces ayuda un árbol. ¿En qué sentido? Parto X. ¿Sí? Esto ya vamos a ver un poquito más adelante, pero yo podría construir este árbol. Son las primeras derivadas. Luego, con este tengo que derivar 3 veces. Con respecto a X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Y nuevamente cada una de estas con 3.
¿sí? Como digo, esto tal vez me podría servir para resolver, por ejemplo, este problema en la parte de acá que me pide esta segunda parte del ejercicio que yo le consideré. Entonces aquí tiene que ir X, Y, X, Y, Z, X, Y, Z, perdón, Z, X, Y, 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 Z. Entonces, obviamente, mi camino me dice G de X, vengo por acá. Lo que me pide el problema, vengo por acá. Luego me pide Y, mi camino luego se mueve para acá. Y luego Z. Entonces, este es el camino que tengo que seguir para encontrar el G de X, de Y, de Z. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. Si me pide un ejercicio algo como esto, yo no tengo que hacer todito. Fíjense, ¿son cuántas derivadas tendría que hacer? Primero las 3 primeras. Luego tengo que hacer 9 derivaciones que corresponden a la segunda derivada. Y luego tendría que hacer, ¿cuántas me quedarían aquí? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 derivadas. Ahí, decir, la que me pide el profe era esta. Pero perdí todo mi tiempo haciendo todo lo demás. Entonces, un arbolito puede servirme para decir cuál es mi camino, aunque vuelvo a reiterar, aquí es clarísimo lo que me dice. Saco la primera derivada con respecto a X, luego saco la segunda derivada con respecto a Y, de este resultado, y de este resultado saco lo que entendería yo, la tercera derivada. Y nuevamente, mucho ojo. Esta notación matemática, cuando yo coloco los subíndices, lo que me está indicando es el grado de la derivada, el orden de la derivada. ¿Sí? ¿Estamos? Tendrá muy pendiente eso. Entonces, si resuelvo mi problema, le voy a borrar el resto ya. Este de aquí ya no voy a utilizarle. Solamente voy a utilizar el de acá. Voy a sacar entonces la segunda derivada, g de x de y. Con respecto a y vendría a ser 2x yz sobre y. Esta es la segunda derivada. Y la tercera derivada, partiendo de aquí mismo, g de x de y de z, vendría a ser 2x y, ¿no es cierto? Derivando, porque acá está la z que habíamos sacado, ya sabíamos que esto me daba como resultado menos y. Profe, Dígame. G de X y Y sería sobre Z. Sobre Z, gracias. Perdón. Uy, ya ve, yo estoy más perdido que aquí es sobre Z. Entonces este no corresponde acá. Gracias. Gracias. Aquí efectivamente es sobre Z. Porque esa es la constante. Yo lo estaba queriendo derivar. Z. Listo. Ahí está bien, ¿no es cierto? Entonces aquí cambia el panorama porque aquí tengo el producto de dos funciones. Esta y la de acá. Entonces, g de x, de y, de z vendría a ser la derivada de esto que viene a ser ¿cuánto? Vendría a ser negativo menos 2x, daránme viendo por favor si me equivoco, x al cuadrado, a la yz, más, porque es un producto. A ver, le puedo tratar de dos maneras, como producto o como división, me da lo mismo. Me va a dar exactamente lo mismo, estoy tratando como producto. Esto me va a quedar en este caso, también aquí vendría a ser, este término ya no lo voy a utilizar acá, entonces acá me va. Regálame un segundito, por favor. Me voy a la U. Perdón un ratito, entonces. Ok, ya, entonces aquí lo que teníamos, ¿no es cierto? Estoy aplicando aquí como producto, ¿sí? No se me perderán porque podía haber aplicado división. El 2x les estoy tomando como estos dos factores, ¿sí? ¿Sí? Por eso apliqué el producto. Entonces, este e a la y de z, ¿qué vendría a ser en este caso? Vendría a ser lo que ya le sacamos hace un momento, ¿no? Sería menos y sobre z al cuadrado, estaránme verificando, por e a la y z. ¿Estoy bien? Sí, profe.
Y bueno, aquí ya tendría que hacer la parte de la simplificación. El y a la z le puedo sacar. El z al cuadrado también, es decir, ya lo que se hace, ¿no? Para ya sacar el resultado final. El signo negativo le puedo sacar acá adelante, me parece que va a quedar acá. Y en este caso me queda 2x, como le saqué el signo, más y. Si es que no me he equivocado. Esta vendría a ser la derivada gxy de z. Profe, arriba le faltaría multiplicar por 2x sobre z. Aquí, Ajá. no, porque le tomé, como le dije hace un momento, como este producto. Ah, sí, 2x, Por eso. 2x. Ah, sí, tienes razón. Esto me falta multiplicar por 2x sobre z. Sobre z. Toda la razón. Entonces, aquí me va a quedar. Voy a tener que revisar todas las reglas yo mismo. Entonces, aquí me debería de quedar. Este término de aquí me debería de quedar 2xy sobre z. Así. Ahí me debería de quedar, ¿no es cierto? Porque le saqué factor común z al cuadrado, xy. Y también podría haber sacado el x. El x le podría haber sacado acá. Y el 2 también. De hecho, ese 2 es una constante. Yo no sé ni por qué le tomé esa constante. A ver, le voy a poner el resultado final acá abajo. Debía haberle sacado el menos 2x afuera, porque es una constante con respecto a z. Entonces me va a quedar menos 2x. Y es z sobre z al cuadrado. Me quedaría 1 más y sobre z. Ya en el simplificado. ¿Sí? Me parece que estoy cometiendo algún otro error, pero... ¿Estoy cometiendo otro error? Oh, ¿sí o no? ¿O no? No, ahí estoy bien. Sí, ahí estoy bien. Ya, creo. Espero no equivocarme, pero bueno. Ese vendría a ser el resultado, si es que no me he equivocado en otra parte, el que me estaría dando en lo que puse del problema, gx de y de z. ¿Sí? Pero como ven, en cada uno de los pasos no hay nada diferente. Lo único que fue cambiando fue la variable de derivación. ¿Sí? Y como decía hace un momento, recomendable tal vez esto. Cuando se me plantean problemas, encuentre esta relación. Si no le veo muy bien, podría ser un árbol, porque esto vamos a utilizar más adelante en otros conceptos matemáticos. ¿Sí? Cuando tengo el concepto de funciones con posición, más o menos ahí se va a utilizar un árbol en este sentido. Preguntas. ¿Alguna duda? Algo que no quede claro. ¿Sí? Hay esos ejercicios, si es que lo pueden desarrollar para